¿Estamos? Bien. Buenos días a todos. Bienvenidos a la defensa de tesis para optar al grado de Magíster en Economía Agraria y Administración Rural de la contadora Mauricia Nori, sobre el tema Análisis de comportamiento del IVA en el sector agropecuario del sudeste bonaerense, bajo la dirección de la Magíster Regina Durán y la codirección del Magíster Gustavo Edman. Los actos de defensa de tesis de posgrado son muy importantes para el departamento y estamos muy contentos de poder celebrar el día de hoy una nueva defensa en este contexto tan especial que nos toca vivir, y estamos representando una alegría porque representan la culminación de muchos años de trabajo de nuestro estudiante de posgrado, en este caso de Mauricia, así que bueno, mucha alegría de hoy poder culminar ese proceso. Agradecemos a todos por su presencia virtual el día de hoy, y en especial a los jurados, ¿sí?, que en este contexto han realizado las tareas de evaluación de la tesis. El jurado está integrado por quien se incorporará, como comentábamos recién en un rato, la Magíster Gladys Lilian Ferraro, quien es profesora titular de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, también por el doctor Amílcar Arzubi, profesor titular de la Universidad Arturo Jauretche y profesor asociado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y por último le agradecemos especialmente su participación como jurado local al licenciado Ricardo Vara, quien es profesor titular jubilado de esta casa. El proceso de defensa consiste en la exposición ininterrumpida por parte de Mauricia, de la tesista, para luego dar espacio a comentarios y preguntas de los jurados. Así que bueno, Mauricia, ya estás habilitada, puedes compartir pantalla y podés comenzar con tu exposición. Bueno. Ahí estamos. ¿Se ve todo bien, Pablo? Impecable. Bueno, el título de mi trabajo es Análisis del comportamiento del IVA en el sector agropecuario del sudeste bonaerense. La problemática que tiene mi tesis es evaluar el IVA, que es un impuesto al consumo diseñado para que no genere saldos a favor del contribuyente, pero en el sector agropecuario existen algunas distorsiones que pueden provocar que esta situación se produzca. La primera que resalta a la vista es la diferencia de alícuotas que gravan la mayoría de las compras al 21%, y las ventas de las que se graban al 10,5%. Otra de las cuestiones que tiene el IVA en el sector agropecuario es una maraña de retenciones, percepciones y reintegros que también afectan a la actividad. Y por último, y esta es endémica de esta zona, es la falta de rentabilidad de la actividad desarrollada. El objetivo de este trabajo ha sido cuantificar los saldos del impuesto al valor agregado en las actividades ganaderas de cría y agricultura, cosecha fina, en el periodo 2014-2018, y ofrecer posibles soluciones para mejorar la ecuación del impuesto, de manera que no se generen saldos a favor que compliquen al productor, tanto económica como financieramente. La mecánica de liquidación del impuesto es la siguiente. El IVA en las ventas genera lo que llamamos el débito fiscal. Por ejemplo, en la venta de ganado, si el precio neto es de 100, el IVA es de 10,5 y el precio total de 110,5. Por el otro lado, el IVA de las compras, que se denomina crédito fiscal, en este caso, por ejemplo, en la compra de semillas, si el precio neto es 100, el IVA será de 21 pesos, precio total 121. Si se da una situación como la que estamos planteando, el crédito fiscal supera el débito fiscal, se genera lo que denominamos un saldo técnico a favor del contribuyente. Si la situación fuera la inversa, que el débito fiscal superara el crédito fiscal, en este caso vamos a tener un saldo a favor de la FIP. ¿Cómo se generan estos saldos? Los saldos, todos los meses, tanto a favor del IVA como a favor del contribuyente, se calculan a través de la presentación de una declaración jurada. Esto se hace mensualmente. Si el productor ejerce la actividad agropecuaria solamente, en ese caso puede optar por pagar el saldo a favor del fisco el mismo día del vencimiento de la declaración jurada, o también puede optar por pagar todos los saldos a favor del fisco generados durante el año al mes siguiente de culminado el periodo anual.
Es decir, que si bien se genera mensualmente el saldo, hay una opción que la llamamos IVA anual, que es de pagar todos los saldos a favor del fisco al mes siguiente de culminado el periodo fiscal. Si se trata de una persona física, este periodo será del 1 de enero al 31 de diciembre, y si se trata de una persona jurídica, es al mes siguiente del cierre del balance comercial. Ahora vamos a ver en qué consisten las retenciones y percepciones que afectan esta actividad en el impuesto al valor agregado. Estas retenciones y percepciones lo que generan son lo que llamamos saldos de libre disponibilidad, en contraposición con el saldo técnico que les planteaba al inicio. El saldo técnico solo se puede imputar contra futuros débitos fiscales. No hay manera de poder obtener un reintegro por parte de la FIP de este saldo. En cambio, el saldo de libre disponibilidad se puede utilizar para cancelar otros impuestos nacionales, se puede transferir a terceros y también se puede pedir su devolución. Aunque estas dos últimas opciones son un poco complicadas de efectuar. Bueno, hablando de las retenciones, tenemos que distinguir dos momentos en el trabajo que estamos desarrollando. Uno es hasta el 1 de diciembre del 2018, donde estaba el registro fiscal de operadores de granos. En ese caso, cada vez que el productor vendía granos, si estaba inscrito en este registro, se le retenía un 8% en concepto del impuesto al valor agregado. En cambio, si no estaba inscrito, se le retenía la totalidad del impuesto, es decir, el 10,5%. A partir del 1 de diciembre del 2018, con el advenimiento del SISA, que es el Sistema Integrado Simplificado Agrícola, modificó esta situación y la FIP calificó a los productores de acuerdo a su condición de riesgo en distintos estados. Cuando el que tenía menor riesgo era el 1 y el más riesgoso era el 3. En este caso se cambiaron las alícuotas de retención, siendo en el estado 1 el 5, el estado 2 el 7, el estado 3 el 8, y cuando está inactivo es la totalidad del IVA, el 10,5. Ahora bien, esta retención que nos efectúa el fisco no queda ahí, sino que al mes siguiente se produce un reintegro de este valor. Antes del 1 de diciembre del 2018, con el registro fiscal de operadores de granos, lo que se devolvía era el 87,5% del IVA retenido. Es decir, que si nos retenían el 8%, nos devolvían el 7%. Un 1% se lo quedaba el Estado, conformando ese saldo de libre disponibilidad. Esta devolución se producía hasta el último día del mes siguiente al del vencimiento de la declaración jurada. A partir del SISA, la devolución se produce hasta el último día del mes en que vence la declaración jurada, es decir, que se achicó el periodo de devolución en un mes, y en el caso de que estemos en el estado 1, la devolución va a ser total, el 5%, en el estado 2 se va a devolver el 6%, es decir, que nos va a quedar una retención efectiva del 1%, en el estado 3 y en el estado inactivo no hay devolución de la retención efectuada. Finalmente, también tenemos percepciones que afectan el negocio de venta de granos. ¿Cuándo se dan estas percepciones? Las percepciones se dan cuando realizamos operaciones de canje. Mientras las retenciones son cuando se producen las ventas, las percepciones se efectúan cuando se producen las compras. Entonces, también debemos dividir el periodo antes y después de diciembre del 2018, antes del diciembre de 2018, con el registro fiscal de operadores, el proveedor nos percibía un 1% en la factura de compra del producto que habíamos obtenido a canje, si estábamos inscritos en el registro, y si no estábamos inscritos en el registro, el 10,5%. Con el SISA, la percepción desaparece si estamos en el estado 1, en el estado 2 es del 1%, estado 3 8% y inactivo 10,5%. Ahora vamos a pasar a analizar qué pasa con las retenciones de IVA en el ganado. Esta retención solo se va a efectuar cuando el destino sea la faena. Este registro
que impuso esta retención se denomina el Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Comercialización de Ganado Bovina y Bubalina, y se puso en vigencia en marzo del 2017, y si no estamos inscriptos en este registro, cada vez que vendamos a la faena se nos va a retener la totalidad del IVA, y si estamos inscriptos en el registro no vamos a sufrir retención alguna. Vamos a ver la región bajo estudio que se realizó el trabajo. Ya ahora entramos en el trabajo propiamente dicho. Este trabajo lo desarrollé en la zona de Bahía Blanca, los partidos de Bahía Blanca y Coronel Rosales, que son pertenecientes a la zona denominada sudeste bonaerense. Vamos a ver el sistema productivo que utilicé fue el que fue tipificado por la Estación Experimental INTA Bahía Blanca, y también con la colaboración de la Facultad de Veterinaria de la Universidad del Centro y del Instituto Veterinario de Tandil, en donde estratificaron a los productores que existen en estos partidos como como que utilizaban 3 tecnologías diferentes: baja tecnología, la tecnología modal y alta tecnología. La tecnología modal es la que más se repite, por eso utilicé este tipo de sistema productivo para elaborar el modelo, para analizar el comportamiento del impuesto. En este modelo vemos que la ganadería que se hace es un modelo mixto, donde los productores hacen agricultura y ganadería, teniendo una preponderancia a la ganadería en un 70% y un 30% a la agricultura. En cuanto a la ganadería, la época de parición es en julio y noviembre. Entre julio y noviembre, la preñez es de entre el 60 y el 80%, y el destete entre el 70 y el 80%, y la fecha de destete es tradicional cuando a los 6 u 8 meses de producido el parto, o cuando el ternero llegue a los 200 kilos. Por otro lado, la labranza que se desarrolla es convencional. En cuanto a la agricultura, esta zona habilita hacer cosecha fina, esto es trigo, cebada, produciéndose un rinde entre 1.100 y 1.500 kilos en el caso del trigo para este tipo de productores, y 1.200, 1.500 kilos en promedio para el caso de la cebada. También se desarrolla labranza convencional, y el planteo productivo fue diseñado sobre un establecimiento de 629 hectáreas, que es el establecimiento modal establecido por el Departamento de Economía en un trabajo de investigación. Bueno, ¿cuáles son los modelos que analizamos? En primer lugar, analicé un modelo base, porque mi desvelo era saber cuánto era el saldo al inicio que tenía, el saldo acumulado al inicio, el saldo técnico. Entonces, para eso digo, bueno, ¿cómo hago para comenzar un modelo en donde no tenga influencia el saldo técnico? Arranqué de una empresa que inicia actividad, para evitar el ruido que me podía hacer el saldo. Una vez que pude determinar que, estabilizado el modelo, esta empresa pagaba IVA cuando vendía el grueso de su producción, entonces analizamos un modelo estabilizado en donde se analiza la empresa en marcha que se reabastece con reproductores hembra de propia producción. Hice un análisis financiero de la actividad agrícola para ver que la rentabilidad no estuviera afectando el impuesto al valor agregado. Como ven, todos los años me da positivo, aunque algunos años más positivos que los otros, y también se observa una variación entre los distintos años. Esto es producto del costo de los insumos y también de los precios, que como ustedes saben, en el caso de granos, Argentina es tomadora de precios, por lo tanto depende de lo que suceda en el hemisferio norte, donde están los países formadores de precios, para tomar el precio de los granos, en este caso del trigo. En cuanto a la actividad ganadera, en el modelo base vemos que obviamente el primer año me da muy negativo, porque acá tenemos la inversión inicial en reproductores, pero los años siguientes el resultado es positivo.
Entonces lo que hice fue hacer un análisis de flujo de fondos para ver en qué momento el productor absorbía la inversión inicial. Bueno, acá son un montón de números, pero acá está resaltado en amarillo que en marzo del 2017 el productor absorbió la inversión inicial. En marzo es cuando se produce la venta del grueso de la producción de terneros, ¿no? Que es el principal producto de este establecimiento. Luego, de marzo del 2017, todos los saldos son positivos. Ahora vamos a ver qué pasa con el IVA. En el caso del IVA, tenemos la siguiente situación. Acá vemos en el cuadro el crédito fiscal, que se produce todos los meses con la compra de los insumos, y en la siguiente fila vemos el saldo técnico acumulado por este crédito fiscal. Después tenemos las ventas en diciembre de los granos, en marzo de los terneros, y en junio de las vacas de descarte. Como vimos cuando hicimos el análisis del flujo, hasta marzo del 2017 este productor no recupera la inversión, por lo tanto siempre me va a dar que acumula saldo técnico de IVA. Ahora vamos a ver, en marzo del 2017, como yo les decía, es este mes, el productor recupera la inversión. Ahora recién en diciembre del 2018 vemos que se consume la totalidad del saldo técnico. Esto lo que me está queriendo decir es que la rentabilidad de este modelo no alcanza para superar la brecha de entre el 21% de las compras y el 10,5% de las ventas. Recién lo superamos casi 2 años después de que absorbimos la inversión. Acá se produce la venta de los granos, producto de la retención que se devuelve al mes siguiente, recién el mes de enero nos da a pagar, es cuando tenemos que devolver las retenciones que nos hicieron, y en el mes de marzo ya comienza a pagar, y de ahí en más va a continuar un flujo positivo todas las veces que, positivo a favor del fisco, todas las veces que vendamos el grueso de la producción en el mes de marzo. Ahora vamos a ver qué pasa si en este modelo aumentamos la rentabilidad, es decir, aplicamos la tecnología de la inseminación artificial, dejando los toros en el campo, es decir, hacemos una primera pasada de inseminación artificial y aquellas vacas que no quedaron preñadas se preñan luego con los toros, entonces aumentamos el destete al 90%. En este caso, si hacemos el análisis financiero, el análisis de los granos no lo voy a hacer más porque no cambia el modelo, es siempre el mismo, pero en este caso que cambia el modelo de la ganadería, vemos que en el 2014 obviamente tenemos el saldo negativo de la inversión en reproductores, pero después el saldo positivo es mucho mayor que en el modelo anterior. Ahora vemos, también hicimos el análisis del flujo de fondos y observamos que en el mismo mes de marzo del 2017, en que se absorbe la inversión inicial, también en este modelo se absorbe en ese mismo momento, aunque teniendo unos 300.000 pesos de diferencia a favor del productor, ¿no? Bueno, luego los saldos son obviamente más positivos que en el modelo anterior. Cuando hacemos el análisis del IVA, bueno, los 3 primeros años, 2014, 15 y 16, no absorbíamos la inversión, tampoco vamos a observar el crédito fiscal, pero observamos que en el mismo mes en que se produce la absorción de la inversión inicial, también tenemos la absorción del crédito fiscal de IVA. Es decir, que cuando el modelo se comporta de una forma rentable, el IVA deja de ser un problema para el productor. Y de ahí en más, todos los meses, cuando vendo el grueso de la producción, tengo saldo a favor del fisco. Vamos a ver ahora el modelo estabilizado, ya sin el ruido de la inversión inicial, todos los años nos da positivo, y vamos a ver qué pasa. En este caso, todos los meses de marzo, consumo el crédito fiscal que se genera por
por lo que es la producción agropecuaria, ¿no? En donde tenemos inversión durante todo el año y tenemos 3 momentos de venta nada más, como les dije, en marzo, en junio y en el mes de diciembre cuando se venden los granos. Bueno, acá vemos que todos los meses de marzo es el momento en el que se consume el saldo a favor del fisco. Acá vemos que la única diferencia es el mes de diciembre del 2018, en donde también consumimos el saldo, pero este año fue muy particular y forma parte de las variables que tenemos en el sector agropecuario, ¿no? Que un año nos puede dar una cosa, otro año nos puede dar otra. En este caso, tuvimos una devaluación importante en agosto del 2018, entonces el productor ya había pagado gran parte de los insumos a un costo mucho menor, porque muchos de los insumos agropecuarios están valuados en dólares, y después al momento de recibir el precio por la venta de los granos, este año fue un año en donde tuvimos muy buena lluvia, hubo muy buen rinde, el precio de los granos en el exterior era fantástico, y además vendimos con un dólar muy alto. Cuando se dan este tipo de circunstancias, entonces el saldo a favor me lo absorbo en el mes de diciembre, y obviamente tengo que volver a pagar al momento de vender el grueso de la producción en el mes de marzo. Es interesante ver acá esta cuestión que les comenté del IVA anual. Si este productor solo realizara la actividad agropecuaria, siendo que en el mes de marzo es cuando se produce el momento en el que tiene que pagar, si hubiera optado por el IVA anual, este saldo a favor, que es el único que se produce durante el año, lo debería de ingresar al fisco recién en enero del año siguiente, con la consecuente ventaja financiera, obviamente, y en años de mucha inflación también tendría una ventaja económica. Ahora vamos a ver qué pasa si en el modelo estabilizado no estamos inscritos en el registro fiscal de operadores. Como se trata de un establecimiento de cría, y como les dije, la retención del impuesto al valor agregado en el caso de la venta de ganado está impuesta solamente si va a la faena, podemos pensar, bueno, no es necesario un trámite más, estar inscritos en este registro, porque una vez cada tanto, o sea, una vez todos los meses de junio, renuevo mi plantel de reproductores. Pero ¿qué pasa? En ese momento nos retienen la totalidad del IVA. Fíjense que el débito fiscal, que es de 32.850, es retenido en su totalidad. Y recién yo lo voy a poder recuperar en el mes de marzo del año siguiente, cuando venda el grueso de la producción y me dé IVA a pagar. O sea que el no estar inscrito en el registro fiscal me acarrea un problema financiero. Ahora vamos a ver qué pasa si utilizamos la herramienta de la operación de canje, es decir, comprar comprar fertilizante en el mes de agosto para la producción de trigo. Bueno, obviamente en este mes de agosto no vamos a tener el desembolso por el fertilizante, ya que lo vamos a pagar con la entrega del producto en el mes de diciembre. Entonces, estamos en el 2014, acá no tenemos el egreso del fertilizante, y acá cuando hacemos el pago del fertilizante, que se nos genera el crédito fiscal por el fertilizante, y a su vez el débito fiscal por la entrega del producto, deberíamos de tener una retención del impuesto al valor agregado del 8%, porque estamos en el 2014. Bueno, en este caso no se va a producir la retención, porque cuando se paga en especie no está permitido retener por ley, pero sí vamos a tener las percepciones que les comenté del 1%. Esta situación la vamos a ver hasta el año 2017. Estamos 14, 15, 16, y lo vemos también en el 2017. En el 2018
esta situación de la percepción no se da porque suponemos que el productor está en el estado 1, entonces no se le percibe y tampoco nos van a retener el impuesto al valor agregado. Es decir, que en el caso de una operatoria de canje, vamos a tener la ventaja financiera de no desembolsar el dinero en el mes en que compramos el insumo, y también vamos a tener la ventaja impositiva debido a que no nos van a retener el impuesto por esa porción de grano que entrego como parte de pago del fertilizante. Bueno, como consideraciones finales, entonces, diríamos que el impuesto al valor agregado se comporta de una manera deseable cuando la actividad productiva se está desarrollando en forma rentable. Aunque se dé la condición de rentabilidad, muchas veces esta maraña de retenciones y percepciones y pagos a cuenta a la que está sujeto el productor agrícola ganadero, que puede provocar distorsiones momentáneas en el comportamiento del impuesto. Y lo que es importante es que el hecho de que se generen saldos a favor del contribuyente implica un costo financiero indeseable para el productor y que debemos intentar minimizar. Los saldos a favor también producen una pérdida real por el efecto de la inflación en contextos como la Argentina, donde este flagelo es una constante. Y si bien no se analizó en este trabajo, en el caso de que el productor decida hacer una inversión importante, por ejemplo, comprando maquinaria, se puede generar saldos a favor y en pocos meses, producto de la inflación, esos saldos resultan equivalentes a mucho menos del valor de la misma inversión efectuada. Por eso tenemos que notar que nos encontramos ante un problema cuyo origen es financiero, pero que se puede transformar en una pérdida económica cuya importancia dependerá de dos factores, la inflación y el tiempo. También tenemos las retenciones a las exportaciones de los granos, que si bien no repercuten mucho en esta zona, primero porque es poco la superficie que el productor tiene disponible para la producción de granos, y fíjense que justamente en todos estos años analizados, el único año en que se vieron afectados los granos, el precio de los granos, por la retención a las exportaciones, fue justamente el año 2018 donde tuvimos esa gran rentabilidad en el tema de granos. O sea que evidentemente en nuestra zona no afecta demasiado el tema de las retenciones a las exportaciones, pero obviamente tiene un impacto directo sobre el precio que recibe el productor y la consecuente rentabilidad de este producto. Otra cuestión es que en el caso de que se dieran épocas de grandes sequías que suelen ocurrir en esta zona, y eso llevaría a una pérdida que le produciría al productor acumular saldos a favor técnico de difícil recuperación, en ese caso podemos utilizar el mecanismo de la Ley del Sudoeste, que es una ley que se aprobó en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, estableciendo una diferencia para esta zona respecto a el resto de la provincia de Buenos Aires. En ese caso podríamos utilizar ese mecanismo para implementar políticas que permitan utilizar este saldo a favor para pagar otros impuestos o una posible devolución que, bueno, hoy no está permitido. Y desde el punto de vista microeconómico, para evitar acumulaciones de saldo de IVA, debemos analizar, en primer lugar, la función productiva, de manera que de hacer más eficiente el modelo. Hemos visto que cuando se produce rentabilidad, mayor rentabilidad, estos saldos a favor se consumen más rápidamente. También debemos mirar la función comercial, aumentando los ingresos a través de la obtención de productos que se diferencian del resto y obtener un mejor precio. También tenemos que mirar la función financiera, analizando modelos que apresuren el recupero de la inversión inicial, y obviamente también la función impositiva, ya que si se está inscrito en el SISA y en el Registro Fiscal de Operadores de Carnes, y se cumplen con las formalidades de que cada registro impone, se evitan la acumulación de saldos de libre disponibilidad, que si bien son menos perniciosos que los técnicos,
porque pueden utilizarse para pagar otros impuestos nacionales, es igual de perjudicial si no tenemos la oportunidad de utilizarlo. Finalmente, decimos que dado los constantes cambios fiscales y económicos, este estudio no se agota en el presente análisis y es necesario seguir monitoreando la situación, y también se pueden cambiar poniendo distintas variables para ver cómo se comporta el IVA, por ejemplo, efectuando inversiones o cambiando la función productiva, etc. Bueno, finalmente voy a agradecer por haberme apoyado en realizar esta tesis, en primer lugar a mi directora, la magíster Regina Durán, y mi codirector, el magíster Gustavo Edman, por brindarme su conocimiento, dedicación, confianza y apoyo, y nunca haber dejado de motivarme para que pueda terminar mi tesis. A la Universidad Nacional del Sur, especialmente al Departamento de Economía y sus autoridades, por su apoyo permanente para concretar este proyecto. A los ingenieros agrónomos, Roberto Macaño, que hoy ya no está entre nosotros, pero fue uno de los que más me ayudó para armar el planteo técnico, también la ingeniera agrónoma Verónica Piñeiro y Jerónimo de Leo, que siempre estuvieron atentos a mis consultas y me ayudaron en el planteo técnico. A la veterinaria de la rural, especialmente a Fernando Sansolini, que tampoco hoy está entre nosotros, y a los médicos veterinarios Guillermo Korsuski y Baltasar Rodríguez, por su atención y valiosa colaboración en el diseño del plan sanitario del modelo. A la magíster Liliana Scoponi por su estímulo y colaboración constante. A mi querido amigo, el ingeniero... Disculpen que por ahí me emociono esta parte. El ingeniero agrónomo Saúl Ubisi, que desde siempre me brindó sus consejos y conocimientos para ayudarme a concretar mis objetivos, a mis ayudantes de cátedra y a todos los que de alguna manera me acompañan en forma cotidiana, permitiendo mi crecimiento personal y académico. Y bueno, finalmente tengo que agradecer a mi familia, especialmente a mi marido, por su apoyo, a mis hijos, que crecieron escuchándome hablar de la tesis, a Claudia, que es mi mano derecha, a mis padres por su apoyo constante y por por siempre haber sido un modelo para mí, y bueno, y a mis amigos que también siempre me han apoyado. Bueno, perdonen pero me iba a llegar en algún momento la emoción. Bueno, un aplauso para Mauricia. Bueno, Mauricia, la magíster Ferraro no se ha incorporado. Sí, la magíster Ferraro pide disculpas, porque hola. No, lo que me pasó fue que se me cerró una puerta, me rompí la nariz y no me para de sangrar, y entonces no podía conectarme, perdón. Ahí vamos a renombrarla, si todos la identificamos. Bien. Ahora sí, entonces, no sé si por ahí, para darle un poquito más de tiempo, vamos con el doctor Arzubi, con los comentarios y consultas del doctor Arzubi primero. Doctor Arzubi. Sí, bueno, perfecto. Nada, primero que nada, bueno, felicitar a Mauricia, felicitar a los directores, a Regina Durán y a Gustavo Edman. La verdad que es un trabajo arduo, ha analizado muchos años, sé lo que cuesta, ¿no? Este tipo de trabajos, así que nada, los felicito, muy buen trabajo.
Bueno, y en especial a Mauricia, que la verdad, a mí me gustó mucho la tesis y me resultó muy fácil de leer, ¿no? A pesar de que yo no soy un especialista en temas tributarios, pero la verdad que me resultó fácil de leer, obviamente porque estaba muy bien escrita, muy didáctica, los cuadros eran claros, bueno, nada, y si se quiere, gracias a esa claridad de exposición, bueno, me permití sugerir algunas modificaciones en su momento o agregarle alguna cuestión, pero insisto, a mí me gustó mucho por toda eso, porque es una tesis compleja, si se quiere, tiene un montón de cifras, pero redactada como está, la verdad que me resultó muy fácil y entretenida para leer. Muchas gracias, Amílcar, y a mí me ayudaste mucho también con las observaciones que me hiciste, porque realmente me la permitiste cerrar de otra manera. Me gustó mucho porque yo no tenía como una traba con el saldo técnico al inicio, y por eso había hecho todo en base al modelo base. Pero claro, ese modelo base hacía mucho ruido con la inversión inicial, y cuando me incitaste a hacer un planteo estabilizado, la situación cambió y me ayudó a cerrar la idea del comportamiento del IVA. Bueno, me alegro entonces de haber contribuido entonces. Bueno, nada, por eso es que no tengo demasiadas preguntas. Si se quiere, dos o tres que me anoté, pero más que como preguntas, como inquietudes, ¿no? Una, bueno, en parte lo dijiste al final, pero quizás, nada, me parece que vale la pena indicar. ¿Qué medidas te parecen que habría que implementar, o reformas, ¿no? Reformas tributarias o desde la FIP, para solucionar estos problemas que has detectado y, digamos, ya escapándole un poco a la problemática de la región, ¿no? Tratando de generalizar, ¿no? Y hay que tener en cuenta, claro, está bien, son dos actividades, la agrícola y la ganadera, quizás las soluciones deban ser diferentes, pero bueno, te lo dejo abierto, ¿no? Un poquito, más que nada eso, a ver si podés Quizás, mejorar. pienso que se deberían de incorporar insumos importantes, así como se decidió incorporar el tema del fertilizante al 10,5 y las labores, podrían incorporarse las semillas, o también los herbicidas, ¿no? Que es un insumo bastante importante el tema del herbicida, sobre todo si se aplica siembra directa. En este caso yo tomé siembra convencional, pero si hacemos siembra directa, y sobre todo que en este caso el productor de esta zona no aplica mucho fertilizante, porque es como que la rentabilidad se le va si aplica fertilizante. Pero creo que el herbicida es un insumo importante que podría estar al 10,5 para evitar esa cuestión de la brecha. Y bueno, no, básicamente eso. Obviamente lo mejor sería que estuviera todo, pero bueno, que estuviera todo al 21, ¿no? Pero si no, me parece importante incorporar la semilla y el herbicida. Y en ganadería ocurre alguna digamos. Perdona, Milka, ¿vos hablaste? Sí, no, en ganadería te preguntaba si se te ocurría alguna cuestión. ¿Se escucha En ahí? ganadería,
Y en ganadería, la verdad, los insumos, en esta zona, este productor hace mucho campo natural. Tiene verdeos, también está afectado obviamente por los insumos de semillas y fertilizantes, no usa herbicidas. Los reproductores los compra el 10,5, que es una cuestión bastante importante, un insumo bastante importante. Creo que en ganadería acá no tenemos tanto problema con esa brecha. Es una cuestión más que nada de rentabilidad. Sí, sí. Bueno, la inversión inicial, ¿no? Un poco. La inversión inicial, bueno, claro, pero está hecha al 10,5, solo que la rentabilidad no es baja en esta zona. Claro. Y esos pocos insumos que hay al 21 me obligan a consumirlo mucho más tarde. Eso me impactó, la verdad, cuando lo hice, porque lo miré varias veces, y sí, es así, o sea, se tarda 2 años más en consumir el crédito fiscal por producto de la falta de rentabilidad. Sí. Bueno, no, perfecto. De mi parte, entonces está bárbaro. Está muy bien. Bueno, muchas gracias, Amílcar. Mauricio, no sé si tienes algún comentario o pasamos al próximo jurado. No, está bien, Pablo. Perfecto. Gladys, no sé si ya estás en condiciones de... Bueno, en condiciones no voy a estar en todo el día, me parece, porque me hice bolsa. Pero, bueno, yo, Mauricia, te había hecho algunos comentarios desde lo molesta que soy en los costos nada más. Y, bueno, felicitarte por el trabajo. También me resultó fácil leerlo. Mis felicitaciones también a Regina. Y bueno, a mí me quedó claro cuando la volví a leer con las modificaciones, y me quedó claro en tu presentación. Solo pedirte disculpas por no haber estado en los primeros minutos. No, Gladys, todo bien, todo bien. Bueno, espero que puedas recuperarte rápido, Gladys. No, fue la puerta de golpe, no te hagas problema. Hay una sola nariz, lamentablemente, pero... Bien, sí, tal cual. Bueno, entonces, si les parece, le damos paso al licenciado Vara para sus comentarios. Ricardo, lo escuchamos. Tiene que desilenciarse, Pablo. Yo voy a ver si lo puedo hacer yo así. A ver. A ver. Está con el micrófono cerrado, Ricardo. A ver, ¿vos podés, Pablo, hacerlo o...? No, a ver si no me deja. Horacio está Horacio, silenciado. a ver si lo puedes silenciar a Ricardo. Ahora sí. Gracias, Horacio. Apareció un mensaje que decía que la autora me había muteado. Así que no sé si no quiere. No fue. No, bueno, está bien, superemos el acontecimiento. No, lo que decía era que cuando leí el trabajo y emití el dictamen correspondiente, yo señalé allí la calidad del mismo y la importancia del aporte, de manera que de lo mismo se deduce fácilmente que las felicitaciones que los otros miembros del jurado le han hecho llegar se agrega a la mía. La reflexión que se me ocurre agregar sobre el tema es el hecho de que este trabajo se refiere a una situación particular con consecuencias de carácter general. Es decir, es cómo la instrumentación actual o el diseño actual del IVA afecta a una situación, en este caso, ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. El problema general es que el IVA nació como un impuesto que no iba a afectar o iba a afectar lo menos posible las decisiones de producción. El gobierno necesita recaudar dinero y lo hace a través de los impuestos. Obviamente que los impuestos nos dejan con menos dinero que lo que tendríamos si los mismos no existieran. Eso es obvio y es la función del impuesto. Pero aparte,
tal como se estructuran los impuestos, cambian nuestras decisiones porque afectan el valor de otras variables económicas. Ese efecto, la teoría fiscal lo llama costo de eficiencia de los impuestos, y es lo que es conveniente minimizar para que los impuestos, aparte de sacarnos dinero, no reduzcan el valor total de la producción. El IVA se recomienda como el mejor impuesto indirecto porque en su forma pura de diseño no afecta las decisiones de producción. Tendría que no modificar el valor de todas las variables en las que quien decide sobre cómo producir, en este caso en el campo, toma esas decisiones cuando evalúa costos y beneficios. Lo que sucede es que para eso se necesita tener un IVA general y uniforme a la misma tasa. Cuando comienzan las discriminaciones, que pueden provenir de que no todas las cosas están grabadas de la misma manera, o cuando están grabadas a distintas tasas, entonces esas discriminaciones provocan distorsiones. Es decir, hacemos o tomamos decisiones de producción por razones impositivas que no hubiéramos tomado si esos impuestos no existirían. Y eso tiene, como digo, un costo de eficiencia económica que se baja en un producto, en un PBI más bajo para todo el país, si tomamos esta consideración así en general. La forma de corrección de esto es no a las discriminaciones. Pero las discriminaciones existen. Y eso nos lleva a otro problema. ¿Por qué existen las discriminaciones? Muchas veces existen por problemas administrativos, y la discriminación del IVA agropecuario surgió por esta razón. AFIP decía que no podía controlar la producción agropecuaria, que había mucha evasión, y como el IVA se devolvía, es decir, tenía un crédito fiscal del 21%, se le ocurrió que iba a reducir esa posible evasión bajándole la tasa a la mitad. Pero también a veces las discriminaciones tienen otras razones. Muchas veces tienen razones fiscales, es decir, la necesidad de recaudar. Y allí la necesidad de recaudar pasa por encima de las consideraciones económicas. Las percepciones, por ejemplo, son claro ejemplo de esa situación. Es la avidez fiscal producida por cuestiones que están mucho más allá de lo que podamos discutir esta mañana. Son razones de carácter político en última instancia, porque las decisiones fiscales son principalmente decisiones políticas, aunque con consecuencias económicas. Volvamos al tema anterior, no a las discriminaciones. Eso sería lo que podríamos denominar, para acercarnos a las discusiones habituales de política económica, un tratamiento de shock. Obviamente impensable, y más en estas situaciones. ¿Cuál es el otro camino? El acercamiento paulatino a la instrumentación de un IVA general y uniforme. Sería lo que algunos llaman para la política económica un gradualismo. Entonces, las medidas que el doctor Marsubi proponía, es decir, hay que enmarcarlas dentro de esta situación. Y las medidas son distintas en un caso y en otro, en ganadería, porque afectan de distinta manera, porque las discriminaciones no son las mismas para todas las actividades. Y de la misma manera que esas discriminaciones no son las mismas en subrubros de la actividad de la agropecuaria, también lo son en otras actividades. El impuesto al IVA teórico es neutral, en la práctica no lo es. Y cuando más nos apartemos de esa neutralidad, más consecuencias económicas negativas tendrá. Ese es digamos, lo que yo podría decir respecto a propuestas que podrían derivarse de esta tesis, o de lo que nos ha mostrado respecto a la situación en explotaciones concretas del sudoeste bonaerense. Hay un pequeño detalle respecto a la relación de la rentabilidad. La rentabilidad afecta si es
superior o si está relacionado con el límite del 50%. Si el valor agregado es superior al 50%, no hay problema. El problema es si es menor al 50%, que es cuando se acumulan los saldos. Entonces, esto tiene importancia en el siguiente sentido. No es solo la rentabilidad, sino qué porcentaje de rentabilidad. Y esto puede afectar la adopción de proyectos que en el margen son beneficiarios en el aumento de producción, pero no superan el test del 50%. Si no superan el test del 50%, van a tener costo financiero, aunque fíjense que sería muy rentable introducir una mejora tecnológica con el 40% de valor agregado respecto al valor de la producción. Sería perfecto, aumentaría el nivel de producto, pero significaría acumular saldos. Y si el costo de acumular saldos lo computamos, a lo mejor ese 40% no alcanza para compensarlo, o a lo mejor sí. Cuanto más cerca estemos del 50%, ese efecto va siendo mayor o menor. Por supuesto, también todas las discusiones teóricas sobre IVA se hacen considerando que tenemos una medida constante del valor del dinero, que no existe en la realidad argentina. Entonces, todos los problemas también están afectados porque muchas veces los cálculos nominales que se hacen, fíjense que todas las decisiones de producción son sobre el futuro y son bajo incertidumbre, como consecuencia que son sobre el futuro porque el futuro no lo conocemos. Y si a eso se le agrega que el valor de la moneda no es constante, el grado de incertidumbre es muchísimo mayor. Como consecuencia de lo cual, también la existencia de un tratamiento discriminatorio es más pesada para la adopción de nuevas tecnologías o de mejoras de producción que podrían ser rentables si el impuesto no se entrometiera en las decisiones. Esa me parece que es el mensaje principal respecto a cómo funcionan los impuestos en la realidad argentina en este momento, y lo que nos está mostrando el trabajo de Mauricia es que ella toma una situación concreta y encuentra que todas estas cosas que las podemos generalizar aparecen claramente, de manera que es una confirmación de que esos problemas generales que trae la implementación discriminatoria del IVA efectivamente producen inconvenientes en ese caso. Es una confirmación, digamos, del problema general. Eso es lo que me parece más importante decir en este momento y reiterar que el trabajo tiene un aporte importante, que está hecho y expuesto con mucha claridad y que, por consecuencia, si Mauricia sufrió mucho por lo que le llevó el trabajo, por lo que le privó de su vida familiar, social, etcétera, bueno, que esta felicitación le sirva por lo menos para compensar un poco el costo del esfuerzo. Eso es lo que se me ocurre decir en este momento, ¿bien? Y darle las gracias a todos por haberme escuchado. Muchas gracias, Ricardo. Mauricia, te escuchamos. Sí, no, muchas gracias por la claridad con la que expuso el problema. Realmente sí, se ve claramente puesto en la realidad. La verdad que eso a mí me dio satisfacción también, de que todas las cosas que yo estudiaba y pensaba que sucedían, cuando lo apliqué a un modelo determinado, realmente pude ver que se concretaban. Y también un poco de dar luz sobre el problema, ¿no? Porque al fin y al cabo todos hablamos del problema que trae el IVA, pero en realidad no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? De hecho yo dudaba con respecto al saldo a favor, si daba, si no daba. También depende muchísimo de la estructura de cada una de las empresas, ¿no? Obviamente, esto es un modelo, pero
planteado así, modelizado, se saltan a la luz los problemas que tiene este impuesto por la aplicación tan caprichosa que ha hecho el Estado sobre el sector agropecuario. Una pequeña observación más. Friedrich von Hayek dijo, alguna vez escribió, de vez en cuando debemos apartarnos, más o menos así, lo estoy citando de memoria, pero más o menos así, de vez en cuando debemos apartarnos de los tecnicismos de la argumentación y preguntarnos algo ingenuamente de qué estamos hablando. Esto vale para el IVA. Es decir, la teoría fiscal generalmente elabora modelos, resuelve ecuaciones, plantea ecuaciones, las resuelve, encuentra valores de equilibrio y conductas mecánicas, pero en algún momento tenemos que preguntarnos de qué estamos hablando. En este caso estamos hablando de que lo que sucede en la realidad con el IVA se aparta bastante de lo que recomendaría la economía normativa y lo vemos claramente. Estamos hablando de explotaciones agropecuarias donde lo vemos como realmente las perjudica. Y ese perjuicio, en la medida que no es un caso aislado, se transforma en un inconveniente general. Ese paso de la teoría a de qué estamos hablando, me parece que es lo que ha contribuido, por lo menos en mi caso, a la tesis de Mauricio. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar un espacio, Regina no pudo participar por cuestiones de conectividad, pero está Gustavo, así que le vamos en representación de los directores, le vamos a dar la palabra a Gustavo. Ahora. Bueno, en primer lugar, felicitar a Mauricia, realmente confirma las expectativas que teníamos sobre su trabajo. Tal vez de forma personal le pido disculpas por la insistencia en que no abandonara y que le diera punto final a su trabajo. Simplemente una idea que se me ocurre, que tiene que ver con la estructura de impuestos agregados. Por supuesto comparto las opiniones de todos los que han expresado el tema. Sería tal vez una solución bastante ilusoria que se podría aplicar en casos concretos como es el de la actividad ganadera y de cría, y que tiene que ver con la posibilidad de que los saldos técnicos se conviertan en saldos de libre disponibilidad. Es decir, que se pueda utilizar en forma inmediata, no únicamente contra futuros débitos, sino tal vez solucionarlos. Claramente esto trae un problema grave de implementación, fundamentalmente porque el fisco tiene un gran problema que no puede controlar administrativamente la veracidad de los créditos fiscales, o sea, la aparición de estas famosas mal llamadas facturas apócrifas, con un sistema ilegal de circulación de créditos fiscales. El fisco ha tratado de solucionarlo desde el rigurismo formal de la implementación de un documento en papel. Hoy por hoy ni con la factura electrónica lo puede controlar. Entonces hay un problema de aplicación que no es únicamente un problema de Argentina. Hoy por hoy la Comunidad Europea, con el IVA comunitario, también lo está sufriendo. Pero bueno, simplemente sería una posibilidad de que ese saldo técnico lo pudiera utilizar de forma inmediata, no esperar a que termine el ciclo para poder utilizarlo, y se podría tratar de solucionar un poquito el tema del coste financiero que tiene este saldo a favor crónico. Pero bueno, yo creo que Mauricia ha contribuido con este trabajo en ponerle blanco sobre negro en un tema que siempre se hablaba, pero por ahí no había un razonamiento técnico y fundado de que si era o no causa de la estructura del impuesto, de rentabilidad del sector. Yo creo que ella con su claridad ha llevado a poder aclarar este tema. Así que bueno, reitero mis felicitaciones y realmente un buen trabajo que espero que desde su cátedra pueda continuar profundizándolo y que esto termine tal vez en alguna publicación un poquito más fundada, porque realmente creo que lo amerita. Así que reitero mis felicitaciones. Bien, vamos a dar ahora el espacio a las autoridades.
En primer lugar, la directora decana, Andrea Yo Castellano. un comentario, primero felicitar a Mauricia, sobre todo por no haber bajado los brazos. La verdad que para el departamento y para la universidad es muy importante concluir un trabajo de tantos años, así que bueno, felicitaciones, agradecer al jurado, a Milcar, a Gladys, a Ricardo, sobre todo por poder haber organizado en esta modalidad un poco extraña la defensa de tesis, y en particular agradecer también a Gustavo y a Regina por todo el apoyo que le han dado a Mauricia y porque sin duda han sido quienes la han sostenido para poder llegar a esta situación. Así que bueno, nada, felicitaciones y en nombre del departamento y de la universidad, muchas gracias. Gracias, Andrea. Bueno, y en segundo lugar, a la coordinadora académica de la carrera, a la doctora Gabriela Cristiano. Bueno, qué decirte, Mauricia, mil felicitaciones, realmente me pone muy feliz que hayas llegado a esta instancia, que hayas coronado tantos años de esfuerzo, como sabemos todos cuando nos toca atravesar un posgrado. Quiero también felicitar a tu directora, Regina Durán, a tu codirector, Gustavo Edman, y agradecer también al jurado en términos de los aportes que han realizado, y fundamentalmente volver a felicitarte porque es un trabajo que realmente genera un gran aporte para el sector agropecuario. Así que nuevamente felicitaciones, Mauricia, realmente te lo mereces. Gracias, Gaby. Fuimos compañeras del magíster. Exactamente, vos sabés que estaba recordando, digo, nos hemos cruzado en alguna que otra materia, y realmente, bueno, ahora con la claridad expositiva que has tenido, realmente, bueno, yo ya tenía un adelanto de tu trabajo cuando expusiste en una de las reuniones de la Asociación Argentina de Economía Agraria. Bueno, Amílcar Arzubí es el actual presidente, así que nuevamente me volvió esa imagen expositiva también que tuviste durante la reunión. Muy bien. Y fundamentalmente también quiero agradecer aquí al profesor Ricardo Vara, porque a través de estos comentarios que él ha realizado, me hizo viajar un poco en el tiempo, acordándome cuando yo fui alumna suya. Así que muchísimas gracias por haberme llevado a ese recuerdo. Bien, muchas gracias, Gabriela. Mauricia, tenemos unas palabras de cierre que te escuchamos, lo que quieras decir. Bueno, no, quiero agradecer a todos los que están presentes, escuchando, a Vero que está en España, a mis amigos. Nada, no me quiero quebrar otra vez, pero bueno, gracias por todo, por los conceptos que han dicho acerca de la claridad. Creo que eso se lo debo a mi espíritu docente, ¿no? Que ha hecho que pueda redactar la tesis de esa manera, como si se lo explicara a mis alumnos. Y bueno, la verdad que ha sido un trabajo arduo, pero me ha hecho amar al tema, así que seguramente que voy a seguir avanzando sobre distintos estudios, no solo sobre el impuesto al valor agregado, sino que también me gustaría analizar un poco más sobre el impuesto a las ganancias. Y bueno, cuando estudiaba no me gustaban los impuestos, pero después la profesión me fue ayudando a entenderlos y a quererlos cada vez más, y bueno, y hoy logré unir entonces 3 pasiones, digamos: la docencia, los impuestos y el sector agropecuario, que toda la vida me ha atrapado. Bueno, un aplauso para Mauricio entonces. Bien, ahora vamos a dar espacio a la deliberación del jurado, así que vamos a poner al público en sala de espera, ¿sí? Y vamos a detener la grabación. Bueno, continuamos ahora con el proceso de defensa. El jurado ya deliberó, así que ahora vamos a proceder a dar lectura al acta de defensa. En la ciudad de Bahía Blanca, a los 22 días del mes de septiembre del año 2020, se constituye por videoconferencia el jurado integrado por los docentes: Magíster Gladys Lilian Ferraro,
doctor Amílcar Antonio Dionisio Arzubi y licenciado Ricardo Vara, designados para entender en la defensa de tesis sobre análisis del comportamiento del IVA en el sector agropecuario del sudeste bonaerense, elaborado por la contadora Mauricia Teresita Nori, DNI 20-485-182, para optar al grado académico de Magíster en Economía Agraria y Administración Rural. Participan en la defensa en representación del Departamento de Economía, la directora decana, doctora Andrea Castellano, el secretario de Investigación y Posgrado, doctor Pablo Daniel Monterrubianesi, y la coordinadora académica de la Maestría en Economía Agraria y Administración Rural, doctora Gabriela Silvana Cristiano. Habiendo escuchado la exposición por parte de la postulante, se deja establecido lo siguiente. A. Originalidad del trabajo presentado. El trabajo es original porque analiza la situación particular de un productor en la región y periodos elegidos. B. Profundidad en la investigación realizada. Tiene profundidad suficiente para poder alcanzar los objetivos propuestos. C. Metodología del trabajo adoptada y aplicada. Ha utilizado una metodología adecuada. D. Claridad y precisión de la redacción. El trabajo ha sido redactado de manera clara y expuesto con precisión. E. Fuentes de información. Las fuentes de información son correctas. F. Conclusiones alcanzadas. Las conclusiones alcanzadas son significativas y confirman la hipótesis del trabajo y otras consideraciones acerca de las consecuencias de los tratamientos discriminatorios en el impuesto al valor agregado. G. Dictamen final. El jurado considera el trabajo presentado distinguido, calificándolo con 9 puntos. Firman Magíster Gladys Lilian Ferraro, doctor Amílcar Antonio Dionisio Arzubi y licenciado Ricardo Vara. Así que bueno, Mauricia, muchas felicitaciones. Muchas gracias a todos. No tengo más palabras. Y con este aplauso damos por finalizado el proceso de defensa.